A ver, ahí arranco. Listo. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que las actividades que nosotros vimos son las actividades normales, ¿no es cierto?, de la ingeniería de requisitos. ¿Cómo hago el LEL? Elicito información con o sea, hago la entrevista. Desgrabo, modelo, noción e impacto. ¿No es cierto? Modelo en cada símbolo. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer? Verificar y validar. Pero este ciclo secuencial es al principio y después empiezan a cruzar las actividades. Voy a elicitar más información porque tengo que completar un modelo, pero a la vez lo estoy validando porque le estoy preguntando si está correcto o no. Y a la vez por ahí me estoy dando cuenta que algo está mal escrito o que algo que tendría que ir en la noción está en el impacto. Estoy verificando el LEL. Entonces empiezan a mezclar, ¿no?, estas actividades. Esto pasa en todas las construcciones de modelos de cualquier cosa que hagan. Siempre cuando uno construye hay un proceso lineal que se da al principio y que es la forma de pensar la construcción. Elicito, modelo, verifico y valido. Pero después, una vez que ya hice esa primer pasada, empiezan a mezclarse las actividades. Por eso uno tiene que entender claramente qué significa licitar, qué significa modelar, qué significa verificar y qué es validar. Porque cuando uno eso lo tiene claro, se va dando cuenta de que está haciendo en simultáneo las actividades. Y eso es correcto. Es como se debe trabajar. Se imaginan que yo no podría decir, no, no, ahora voy a licitar. No, no. Entonces no le voy a preguntar nada porque estaría validando. No, la cosa es mucho más fluida. Termino el LEL. Entonces, el LEL está completo cuando están todos los símbolos y verificado, sé que está bien y está validado, sé que es correcto lo que está. El cliente me dice que es correcto. Construyo entonces, a partir de todo este conocimiento existente, construyo los escenarios. Empiezo a construir. Bueno, voy a tener símbolos, inclusive puedo tener símbolos que no están completos porque no hay en el texto, ¿no? En la desgrabación no hay información. Bueno, supongamos que sea un verbo. Bueno, ese verbo, ese escenario me va a quedar vacío. Si el verbo del está vacío, con toda razón, con todo criterio va a estar vacío el escenario. ¿Se comprende? Entonces, hay cosas que son naturales en todo esto que va a ir sucediendo y es correcto. Ustedes lo que tienen que ser es conscientes de lo que están haciendo. Conscientes en el sentido de que sepan por qué. ¿No? Cuando hablo de conciencia, hablo de entender lo que estoy haciendo. Si ustedes entienden lo que están haciendo, se les simplifican un montón de cosas. Entonces, construyo primero todos los verbos del LEL, porque son directos, ¿se acuerdan? Los escenarios directos. Y luego me fijo cuáles son los impactos de los sujetos que no tienen un verbo. Y ahí sale todos los escenarios. Y después tengo por proximidad, cuando voy escribiendo, pero esto es algo que, si bien está dicho en la heurística, es algo natural que ustedes pueden hacer, ¿no? O sea, que van a hacer. Es natural, ¿no? Que yo, supónganse, yo estoy hablando y es natural que estoy pensando en lo que estoy diciendo, se me ocurren cosas relacionadas, ejemplos, porque uno no tiene una línea, ¿no?, así fija por la que va. Lo que tiene es una guía por la que va. Los procesos son guías por las que yo voy, donde bueno, nada, la idea es que uno tenga una guía por dónde tiene que ir, tratando de no salirse mucho del camino, pero es lógica pura lo que tiene que pasar en el camino. Comprendo lo que hago, me doy cuenta de dónde puedo... De hecho, cuando uno, por ejemplo, cuando se hizo la derivación del LEL a los escenarios, no, es algo que surgió naturalmente, porque uno dice, pero ¿cómo? Si tengo, fíjense, el problema que había entonces era que se veían igual los verbos del LEL con los escenarios. Porque los verbos describían mucho proceso. Estoy hablando acá hace muchos años atrás. Entonces, en un momento, nosotros lo pensamos, de hecho, eso es parte de mi tesis doctoral, donde nosotros estábamos hablando de eso justamente, de que los verbos del LEL se tienen que diferenciar de los escenarios.
Porque no es lógico que se parezcan. ¿Por qué? Porque uno tiene una mirada léxica, el otro tiene una mirada de proceso. Entonces, cuando uno entiende lo que está haciendo, las cosas salen un poco mejor. Eso hizo que se redefina el, que se redefinan dos, las heurísticas, ¿no? De construcción de los escenarios, el contenido de los verbos. Bueno, el verbo del LEL y el escenario tienen que ser distintos. Cuando ustedes deriven, lo que ustedes derivan del LEL a los escenarios es la estructura de los escenarios. ¿Sí? La estructura de los escenarios. ¿Qué quiero decir? Si tengo un verbo A, voy a tener un escenario B. Punto. Eso es lo único que me garantiza la heurística. Si tengo los verbos A, B y C, voy a tener el escenario A, B y C. ¿Por qué es importante? Porque yo identifiqué tres situaciones, no digo de la nada, pero arranco con tres escenarios de base, porque una de las cosas más difíciles que hay cuando uno arranca es, ¿qué escenarios describo? ¿Cómo sé cuáles son las situaciones? Bueno, acá arrancás como si fueran semillas, pero en este caso salen del LEL. En el caso del LEL salían del objetivo del sistema. De esa manera es lo único que tengo es el nombre del escenario, el título. Si tengo información para completarme, ¿cómo me voy a dar cuenta? Leyendo el verbo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener claro cómo se construye un escenario. Si ustedes tienen claro cómo se construye un escenario, leen el verbo y se van a dar cuenta si en la noción dice que tiene que decir, por eso digo que tiene que estar bien verificado, bien hecho, ¿no? Tiene que decir quién hace la acción. Si eso está dicho, ustedes ya tienen un actor del escenario. Pero es una cuestión lógica, ¿se entiende? No, no es una cuestión de, uy, qué genialidad, es una ecuación matemática, es una cuestión absolutamente lógica. Si está el que hace la acción en el verbo del él, bueno, es por lo menos un actor. Y ojo, no significa que tengo los actores. Entiéndase, tengo un actor. ¿Será el único? No lo sé. ¿Por qué? Y porque cuando yo empiezo a mirar el proceso, por ahí intervienen otras personas que no están descriptas en el LEL. ¿Y eso está bien? Sí, eso está bien. O por lo menos no está mal que eso suceda. Entonces, lleno el escenario con la información por lógica que resulte adecuada. ¿Sí? Que resulte adecuada. ¿Y qué hago? Empiezo a trabajar con el documento, porque ahí puedo tener otra información que me puede ser útil y completo todo lo que pueda. Y ahí empieza el proceso fíjense que para lo único que me sirve el LEL es lo único que es un montón, ¿no? Pero digo, es para identificar situaciones del contexto. Si puedo o no sacar información, es más, si ustedes quisieran, podrían decir, yo saco tengo los verbos que sé que son sí o sí situaciones del contexto. Analizo los episodios no verbos de los sujetos y veo dónde puede ir, si van en alguno de estos escenarios o dónde pueden ir esas acciones. Y digo, listo, ahora trabajo con el documento, ya terminó. O sea, es el empujón de arranque el LEL. Y de ahí empiezan a trabajar con los escenarios. Con los escenarios yo diría que no tienen que tener problemas porque nosotros técnicamente estamos más acostumbrados a pensar en proceso que a pensar en léxico. El LEL modifica esto que nosotros venimos viendo de primer año, ¿no? De los procesos, del negocio, ¿no? Eh, es es lo que nosotros modelamos para los sistemas, los procesos. Entonces, de golpe, me dicen, no pienses en proceso, piensa en léxico, eso es disruptivo. En general, por eso tarda tanto el LEL en hacerse. Porque el LEL se tendría que poder hacer así rápidamente, pero se tarda porque es disruptivo para la forma de pensar de nosotros. Bien, ahora dejamos esto disruptivo y arrancamos con lo conocido, que es la construcción de los escenarios. ¿Y qué tienen que hacer los escenarios? Describir todo el proceso. Es como si dijéramos, bueno,
tenemos el proceso de cómo este, de cómo se dan las clases, supónganse, las clases de ingeniería de requisitos o de requisitos avanzada. Bueno, son todas las partes que hacen que, qué sé yo, la clase en sí misma, ¿no? El trabajo en los canales, otra situación. Preparar la clase, otra situación. Corregir los TP, otra situación. Que ustedes suban los TP, otra situación. Ver que los contenidos de Miel estén actualizados, otra situación. Grabar la clase es una situación. Entonces empiezan a aparecer un montón de situaciones que hacen que el todo sea dar la clase de ingeniería de requisitos avanzados. ¿Hasta acá vamos bien? Más allá de que hayan podido avanzar o no. ¿Se entiende conceptualmente esto que estoy mencionando? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí. Bien, esto es importante porque si conceptualmente uno no está... si conceptualmente... Ah, ¿yo estoy compartiendo? Sí. Estoy compartiendo, ¿no? Sí, voy a dejar de compartir. Estaba compartiendo, no me di cuenta. Si uno conceptualmente no comprende qué es lo que está haciendo, bueno, poco podría llegar a ser. Entonces, em, lo que vamos a hacer ahora es mostrar un pasito más. Un pasito más. Un pasito más. Bueno, así como pasa con el LEL, la verificación del LEL nunca la mostré, ¿no? El proceso de inspección. No, ¿no? Creo que lo mencionó, pero no sé si lo mostró, me parece que no. No, lo mencioné al principio, sí, sí. Vamos a verlo. Ay, cómo me cuesta concentrarme. Se me escapan las cosas. Derivación, ¿dónde está inspección? Debe estar más abajo o más arriba, fuera del orden. Acá no está. No, integración, no, estoy buscando inspección. Bueno, vamos a buscar. Inspección. No, se las voy a mostrar directamente con... Vamos a... Acá. Apunte inspección. Acá. Bueno, lo que les voy a mostrar es un documento, ¿sí? De inspección. ¿Se acuerdan que habíamos... Miren que vamos a poner un poquito más grande. Así se ve. Sí, ¿se acuerdan que habíamos dicho en su momento que que en ingeniería de requisitos existía la técnica de inspección para hacer principalmente verificaciones, porque se puede usar para validar también, y que los prototipos eran la técnica más utilizada para validar? Bueno, em, ay, nunca, no había visto esto. Parece que este documento es largo. Ahorrar tiempo leyendo. Ah, un resumen usando el asistente de IA. Qué mal. Eso es lo que hacen ustedes, ¿no? Bien.
Dice, la ingeniería de software ha utilizado ampliamente las inspecciones como técnica, ven, de verificación y validación. Primero en programas y otros documentos, ¿no? Y Fagan es uno de los autores de esta técnica. El primero, ¿no? Que hablo porque fíjense que estos dos ya fue como 20 años después, ¿no? Que salieron con, con otro caso de inspección. ¿Qué decía Fagan? Fagan decía que lo que uno construye, ¿no es cierto? Es muy difícil de detectar defectos uno mismo. No sé si a ustedes les ha pasado, seguro que les ha pasado, que ustedes están haciendo un TP y se le acerca un docente y el docente hace así, ¡chum! Y les marca un error así. Dice, pero ¿cómo se dio cuenta al toque? O un programa que están queriendo ejecutar no funciona y se acerca un docente y al toque le dice, es esto. Bueno, eso significa que no, y eso que por ahí les están marcando no es algo que ustedes no conocen, sino que es algo que no lo vieron. Están trabajando con el programa y no lo ven. Entonces, ¿qué es lo que se sabe de la verificación? Que uno nunca puede autoverificar, salvo que tenga un mecanismo formalizado, pero que uno no puede autoverificarse. ¿Por qué? Y porque uno los errores no los ve. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, se acostumbró a verlos de una cierta manera, ¿no? O sea, yo les voy a contar algo. Nosotros en una época éramos muchos los que estábamos escribiendo juntos, mandamos un artículo a un congreso. El artículo fue y vino, ¿no? Y cada uno que encontraba algo marcaba en rojo alguna observación o algo por el estilo. Nosotros, nada, todos lo controlamos antes de mandar el artículo. El artículo fue con un comentario en rojo. Y nosotros decíamos, yo no puedo creer que haya, ¿no? Había pasado como por 4 docentes, ¿no? Por gente que recién se iniciaba. Y a todos se nos escapó a último momento que quedó un comentario en rojo que por supuesto los evaluadores nos marcaron, menos mal, por eso yo siempre digo, ¿vieron? Nunca pongan nada siempre, digamos, uno siempre tiene que ser muy respetuoso, tiene que ser muy puntilloso con los comentarios que hacen los documentos que después va a distribuir, porque puede quedar y no darse cuenta, ¿no? De que eso puede suceder. Entonces, la verificación es algo que uno no la, si bien uno la puede hacer y ya después de unas veces que ustedes vieron el programa, vieron el documento, falta un acento, no lo ven, falta, qué sé yo, por ejemplo, hay errores, le falta la O a errores y créanme que lo ven un montón y nadie se da cuenta. Bueno, ¿por qué? Porque hay procesos que tienen que ser más formalizados para poder detectar algunos problemas. Un segundo, les pido que... Un segundo nada más. Acá estoy. Perdón, gracias. Bien, entonces, decía, uno no puede auto verificarse. Por eso los procesos de calidad siempre son con equipos externos.
¿sí? Si bien uno puede hacer una autoevaluación, una autoverificación, bueno, de hecho la hacemos, pero después tiene que tener siempre, ¿no? Los procesos de calidad bien hechos siempre tienen que tener equipos que sean de la empresa, pero equipos diferentes. Por ejemplo, se podría verificar si nosotros cruzamos los grupos con los LED, con los LELs, ¿no? Entonces ahí estarían verificando el LED de otro grupo. En ese caso, la verificación está bien. Pero seguramente la verificación, si ustedes las hacen, se le escaparían un montón de errores. Entonces decimos que casi todos los problemas, casi todos los defectos que encontramos, los podemos encasillar en, digamos, hay más que estos, pero entre las discrepancias, errores y omisiones, tenemos la mayor cantidad de efectos que podemos encontrar. Por eso hablamos de DEOs, ¿sí? Por las discrepancias, errores y omisiones. Bueno, ¿qué decía Fagan? Fagan decía, bueno, ustedes hagan una inspección, para eso necesitan alguien que haga, para empezar tiene que haber un autor, alguien hizo el artefacto que se va a inspeccionar. Pero del lado de la inspección hay un inspector, hay un moderador y hay un escriba. ¿Por qué? Porque dice, primero prepare el material, por ejemplo, ¿no? LEL o escenarios. Luego tiene los formularios de inspección para completar y una guía de instrucciones de cómo se completan, que eso es lo que vamos a ver ahora. La fase, hay un momento donde yo lo que tengo que hacer es agarrar, por ejemplo, el LEL y ver, bueno, si los quiero enumerar, cómo quiero trabajar con los símbolos. Una vez que decido eso, empiezo a llenar los formularios. Una vez que terminé de llenar todos los formularios que vamos a ver, se hace lo que se llama una reunión de inspección. En esa reunión, tanto los autores como los inspectores trabajan. Nada, los inspectores comunican los defectos, los DEOs que encontró y el autor, lo que no tiene que hacer un autor, y esto se los digo para el futuro de ustedes, es ponerse a la defensiva ante alguien que hace una verificación. Los procesos de calidad son procesos virtuosos, no son procesos ni de estigmatización ni de persecución, son virtuosos. Se hace la verificación para asegurarse la calidad de lo que se construye. Se tiene un equipo de QA, ¿por qué? Porque eso mejora la calidad de lo que se está haciendo, se asegura que se trabaje de la forma esperada. ¿Se entiende? ¿No? Esto hay que tenerlo muy en claro porque muchas veces cuando hay procesos de verificación la gente se siente que la están controlando. No debería ser eso y no debería nadie actuar bajo esa premisa. Entonces se hace la reunión de inspección donde se conversa y como puede haber discusiones normales, ¿no? De que uno, bueno, a mí me parece que eso está mal, bueno, pero a mí me parece que eso está bien, dice el otro. Bueno, entramos en una discusión, bueno, hay un moderador que se encarga de tomar las decisiones y hay un escriba que lleva el control. Bueno, este es el proceso formal que Fagan, ¿no? Determinó que era la manera de hacer las verificaciones con inspecciones, verificaciones o validaciones. Ese es el proceso. Para que yo pueda hacer un proceso, primero tengo que tener construida la verificación. Fagan hizo checklist, ¿sí? Fagan hizo checklist. Lo que se hizo con el LEL son formularios, tablas de verificación. Entonces vamos a mirar, van a ver que esta verificación en particular tiene 12 páginas y que hay una guía, ¿no? De cómo completar cada una de estas páginas. Fíjense que, perdón, estoy yendo para atrás, ¿eh? Fíjense, bueno, acá no tiene el título la página. Pero, por ejemplo, la página 1 es la carátula, ¿no? Acá tienen, ¿ven? Página 1, la carátula. Entonces, la carátula dice, ¿cuál es el objetivo de esta carátula? Identificar el proyecto y leerla a consistir, perdón. Pasos. Bueno, registrar la información básica y disponible del proyecto y del LEL. Al analizar el proceso, registrar el esfuerzo de verificación del LEL. Análisis, bueno, no corresponde.
¿Cómo están hechas todas las páginas? De la misma manera. ¿Cuál es el objetivo de la página? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Y cuál es el análisis? ¿Por qué hay un análisis posterior? Porque dice, usted primero tenga claro para qué, porque si yo, o sea, el objetivo, porque si yo tengo un objetivo que cumplir y yo estoy queriendo hacer otra cosa o creo que voy a obtener otra cosa, obviamente no va a funcionar la verificación. Entonces yo tengo que saber cuál es el objetivo por el cual estoy completando esta hoja de verificación, esta página de verificación. Después tengo que saber cómo completarlo, por eso tengo los pasos. Y una vez que está completa, ¿qué pasa? Muchas de estas tablas quedan con ceros, uno, o números, o cosas que uno las lee y dice, ¿y esto qué será? Entonces, lo que hace el análisis es interpretar. Entonces, por ejemplo, puede decir, y si usted tiene en toda una columna todos ceros, eso marca de que hay un problema. A eso se refiere el análisis. Fíjense que todas están igual, página 3, objetivo, pasos y análisis. Ven, por ejemplo, dice, en la mayoría de los casos, la existencia de sobrantes debe considerarse como texto a ser retirado del componente. O sea, si yo tengo en la noción algo que según la verificación es un sobrante, bueno, la idea es que lo tenga que sacar. Sin embargo, dice, debe prestarse atención de que el sobrante sea alguna fracción que debe incluirse en otro componente. Por otra parte, en la mayoría de los casos los faltantes son irreparables. O sea, yo puedo tener un sobrante, bueno, puede ser de otro símbolo, pero si tengo un faltante, soné. Falta y hay que buscarlo, no es una omisión. Entonces, ¿qué hace el análisis? Ayuda. Entonces se hizo por cada página todos, fíjense por ejemplo, dice, análisis de nociones de impacto. Esto dice, permite detectar símbolos sin nociones o impactos, símbolos que tengan cero noción, cero impacto, que se acuerdan que siempre iba de 1 a n. Y encontrar sinónimos. Fíjense los pasos. Registrar en la columna símbolo los números de los símbolos. Acá ya ven que hay una preparación de los símbolos. Pues nosotros, por ejemplo, ahora no los tenemos numerados. Pero si vamos a hacer la inspección, el inspector se encarga de numerarlos. Registrar en la columna cantidad de noción y cantidad de impacto, la cantidad de nociones e impactos de cada símbolo. Para todos los símbolos restantes, registrar la columna símbolo, el número de símbolo y después en cantidad de noción e impacto, la cantidad de noción e impacto de ese otro símbolo. Entonces digo, el símbolo A lo comparo con el símbolo B. Entonces digo, tiene 3 nociones, tiene 3 impactos. Este tiene 3 nociones, tiene 3 impactos. Bueno, ahora ven, nociones iguales, impactos iguales. Nociones iguales, impactos iguales. Entonces, obvio que si tengo dos símbolos que tienen la misma cantidad de noción e impacto y son iguales, tengo un sinónimo. Es obvio, ¿no es cierto? Entonces dice, el análisis, encontrar símbolos con nociones e impactos similares da inicio de dos circunstancias bien diferentes. Sinónimos no reconocidos como tales o símbolos omitidos cuya noción e impacto se repiten en otros símbolos. Los defectos que se detectan a través de este formulario se refieren a símbolos incompletos, omisión de nombre, noción o impacto, y símbolos omitidos, definiciones incorporadas en otros símbolos. Entonces me dice cómo lo tengo que leer una vez que esté completo. Y no voy a pararme en otro, voy a avanzar para mostrarles cómo son las tablas. ¿Ven? Esta es la página 1, que es la de el proyecto. ¿Sí? Reporte de consistencia del LEL, nombre de proyecto, el LEL inspeccionado, por ejemplo, qué grupo, quiénes son los autores, cuál es la versión, la fecha y el esfuerzo de construcción. Estos son datos que por ahí en un caso real no dice mucho, pero para nosotros sí. Datos generales, dice quién es el inspector, cuál es la fecha y cuál fue el esfuerzo. El esfuerzo sería, arranqué a las 2 de la tarde, terminé a las 5 de la tarde y bueno, son 3 horas. Eso es el esfuerzo, ¿eh? Página 2. Acá tenemos entonces resumen cuantitativo de símbolos, se completa, total de símbolos, cuántos sujetos, cuántos objetos, etc.
Y vamos acá está el faltante y el sobrante de lo que sería la sintaxis. Por ejemplo, el nombre, palabra, frase, barra, sinónimos. Por ejemplo, un sobrante podría ser, ¿no? Que en vez de la barra invertida, yo tenga un más. Bueno, eso es un sobrante y el faltante es la barra. Entonces me va dando indicio de qué es lo que se está viendo que está mal. Por cada símbolo se completa esta tablita. Y esta es la que recién les estábamos viendo un poquito con más detalle, ¿ven? Dice, por ejemplo, símbolo A, cantidad de noción 3, cantidad de impactos 3. ¿Con qué lo comparo? Y lo comparo con el símbolo B, C, D, E, F, con todos los restantes. Y por cada uno de todos los restantes voy poniendo cuántas nociones. Entonces, cuando yo miro esto, son todos números. Cuando miro esta, son casi todos números. ¿Sí? Nociones iguales, impactos iguales. Y de esta manera puedo ir haciendo lo que se llama una verificación. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí hacer una verificación? Por ejemplo, yo hago una verificación de los LEL de ustedes y detecto de una manera mucho más fina errores o deos que probablemente de otra manera me sean mucho más difíciles, ¿no?, de detectar. Entonces, siempre un proceso formal de verificación detecta mucho más cosas que el hecho de revisarlo a simple vista, sea uno mismo o sea otra persona que lo haga, ¿no? Bueno, acá están, bueno, acá quedó una hoja, están la verificación de tipo de símbolos sujetos, acá estaría lo que es el patrón sintáctico, identificación de símbolos, símbolos que no tienen los hipervínculos, verificación del principio de circularidad, del vocabulario mínimo, y acá están todas las observaciones en la página 13, que es con lo que se trabaja en la reunión, ¿no? Entonces se va viendo en qué página, pues no se ven las páginas de la verificación, sino que se lleva un control como en paralelo para poder hablar con los autores y no estar mostrándoles, qué sé yo, esa tablita llena de ceros, 1, 2, 3, lo que venga, ¿no? Bueno, y un comentario final. Y esta es la verificación de los escenarios. La verificación de los escenarios. Es exactamente el mismo criterio, ven, página, objetivo, pasos, análisis. Siempre se repite porque el proceso es el mismo. Vamos a ver algunas tablitas para que vean que es lo mismo. Vamos a mirar directamente. ¿Ven? De nuevo tienen la carátula. Resumen cuantitativo del conjunto de escenarios, ¿sí? ¿Cuántos escenarios, actores, recursos, episodios? Composición de escenarios integradores. Este es el tema de hoy para tratar. Fíjense que la verificación lo está tomando en cuenta. Comprobación de subescenarios. ¿Se acuerdan que un subescenario, se acuerdan la jerarquía de escenarios que decía que yo puedo tener una situación adentro de otra y tener subescenarios en un escenario, ¿no? Por ejemplo, en una misma clase, ¿nosotros qué hacemos? Y por ahí tenemos una parte de teoría, una parte de trabajo en los canales, una parte de consultas. Podrían ser todos subescenarios que conforman la situación de mayor nivel, dar la clase. Bueno, entonces teníamos los subescenarios para abajo y para arriba los escenarios integradores, ¿no? Que son los escenarios que juntan conjuntos de escenarios para poder ver, recuerdan, por ejemplo, el trámite de pasaporte por primera vez, el trámite de renovación. Bueno, y así se van completando, ¿ven? La relación entre escenarios y subescenarios, escenario, subescenario, precondición del subescenario, obviamente, ¿no? Porque la precondición de un subescenario tiene que tener relación con el escenario que lo contiene. Porque si yo digo, ustedes van a los canales, bueno, ese ir a los canales tiene que tener algún vínculo con la clase que estamos dando hoy. No es que van a los canales y hacen lo que quieren, no. O van a trabajar con el LEL, van a trabajar con los escenarios actuales. Entonces, bien, hay una relación directa con
Acá hay unas fórmulas para el control, para encontrar escenarios que están superpuestos, porque fíjense, yo digo, bueno, doy la clase la semana pasada de hacer práctica, pero bueno, en la práctica también se trabajó se hizo una consulta general donde se explicaran cosas de la teoría o se las mostraron, se mostró la práctica, ¿no? En el escenario, por ejemplo, que vimos. Entonces, de golpe, ¿qué sucede? Pasa también con el LEL esto, que en general ustedes recuerdan que este proceso que nosotros estamos viendo, y esto no se lo tienen que olvidar, está pensado para construir requisitos para sistemas medianos y grandes. Esto es sumamente importante tenerlo presente. ¿Qué significa esto? Esto significa que no trabaja una persona sola. Cuanto más grande es un sistema, bueno, más necesidad tengo de tener más gente colaborando porque no me alcanza para poder hacer todo. Entonces empieza a trabajar más gente y cuando empieza a trabajar más gente y yo qué sé, digamos, los límites de cada uno no son exactos. Entonces de golpe uno se pudo haber metido un poco en el terreno que yo estoy analizando y empezamos a tener que describió en una situación cosas que yo describí en otra. Entonces tenemos superposición de temas, o ¿a qué me refiero? De que él abarcó, ¿no? En su situación algo que yo también incluí en una situación mía. Entonces empezamos a tener una superposición. Podemos tener huecos entre dos situaciones y el del medio no lo vio nadie, o puede ser que tengan superposición, ¿no? Overlap, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas hay que poder analizarlas porque hay que desarmar esas situaciones. Eh, Seguimos acá. Verificación de ocurrencia de actores, ¿sí? Fíjense que acá está trabajando con el LEL, ¿no? Actores, bueno, ¿qué relación tiene con el LEL? Los recursos, ¿qué relación tiene con el LEL? ¿Se acuerdan que hablamos, ¿no? Que los actores tienen una relación directa con quién? Del LEL. ¿Con el verbo puede ser? Pero con los actores específicamente. Los actores de los escenarios, como los recursos de los escenarios, ¿con qué se relacionan? ¿Tienen relación con el LEL? Sí, con los sujetos. Claro, exacto, ¿no? Con los sujetos y en el caso de los recursos, con los objetos. Fíjense que nosotros construimos el LEL. Entonces, si el LEL está bien construido, todo lo que yo tengo en el LEL lo tengo que usar en los escenarios, porque si no, hay cosas que las puse en el LEL y no las puse en los escenarios. Uno de los dos está mal, o está mucho más abarcativo el LEL y no corresponde, o a los escenarios le está faltando cosas que en el LEL sí las incluí. Entonces, la relación entre los escenarios y el LEL es muy estrecha, muy estrecha. Entonces acá, en el caso de los recursos, yo puedo tener objetos del LEL y objetos del mundo, que no están en el LEL, ¿no? Por ejemplo, la camioneta del que me trae la mercadería, o el camión. No es un objeto del LEL, pero es un recurso de algún escenario. Y lo mismo con los actores, ¿no? Fíjense, símbolos del LEL no utilizados, el cubrimiento del LEL, a mí me está dando esta información, es muy importante, porque, insisto, ¿no? Si yo tengo el universo discurso mío tiene un tamaño y el del LEL tiene otro, y alguno de los dos está no viendo o viendo de más. Em, Control de impactos, ¿sí? De sujetos, fíjense que acá no habla de actores y recursos, ¿no? Está hablando de sujetos, impactos, y acá está hablando de actores. No importa cómo los relaciona, sino que lo que importa en este momento es comprender que si yo utilizo el LEL para describir los escenarios, bueno,
Entonces, ¿cómo no me voy a fijar si todos los símbolos del LEL están en algún escenario? Claro que tienen que estar, ¿no es cierto? Bueno, como en el otro caso, hay una página de observaciones que es la que se va a usar en es la que se va a usar en la reunión de inspección para poder reconocer, em, y acá termina, para poder reconocer con los autores que hay que corregir. Estas son dos verificaciones, una verificación del LEL y una verificación de escenarios, que se hace cada una en el momento oportuno. La verificación del LEL se hace inmediatamente que el LEL está completo. Ustedes hacen el LEL, lo controlan, que esté todo bien. Se fijan que, qué sé yo, por ahí uno tiene un símbolo vacío, pero se tiene que volver a fijar a ver si... A veces la información no está directa, hay símbolos del LEL que salen directos del texto, que están directamente, no los símbolos, sino la noción y el impacto, sale directo. Ustedes hacen un find y caen y les va diciendo toda la información de la noción y del impacto. Pero hay otros por ahí que los pueden sacar por relación de lo que dicen. Y en este párrafo está hablando de A, en este párrafo está hablando de B. Bueno, yo sé que corresponde a este símbolo y es C, que por ahí no está directamente escrito, pero tiene que salir del texto, ¿no? No puede ser algo supuesto. Yo me imagino que no. Tiene que ser que A y B me den la información para lo que yo estoy poniendo. Se entiende la diferencia, ¿no? Entre suponer y deducir de lo que existe, ¿sí? Sí, sí. Entonces, bien, esto yo quería mostrárselo porque me parece que es importante, no solo que es importante, sino em, sino que finalmente la verificación es como el cierre, ¿no? Le pone el broche, el moño, ¿no? A lo que se viene haciendo. Entonces, nosotros vimos, a ver, voy a buscar acá. Em, Estoy pensando en cuál está, ¿eh? No estoy... Cuando nosotros vimos acá escenarios, ¿se acuerdan que, bueno, vamos a repasar esto porque tiene relación con lo que vamos a ver hoy? Entonces, decíamos que nosotros lo que buscamos son las situaciones de menor nivel. Pero, por ejemplo, los verbos los verbos del LEL no suelen ser de tan bajo nivel, son medios intermedios. Por eso, cuando yo tengo, digamos, los escenarios tienen como niveles. A ver si, yo creo que yo había hecho un dibujo, pero no sé dónde. Acá. Pero no es representativo esto, pero bueno, no tengo otro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que uno dice, bueno, yo tengo que buscar las situaciones de menor nivel. Porque tengo que empezar, el proceso es lo que se conoce como un proceso bottom-up. Va de abajo al proceso de construcción de escenarios, ¿eh? Va de abajo de los escenarios de menor nivel y después va subiendo a los integradores. Ese es el proceso. Pero ¿qué sucede? Que yo no puedo obligar a que ustedes no vean una situación que involucra más situaciones. O sea, no siempre arranco de abajo de todo, ¿sí? A veces entro más por el medio. Entonces, al entrar por el medio empiezo a tener escenarios que a su vez tienen situaciones más chiquitas. Por eso aparece el concepto de subescenario. ¿Sí? Son situaciones que describen episodios. Y luego, una vez que esto está completo y que yo ya construí, ¿no? Todos los escenarios y todos los subescenarios, recién cuando está completo se integra.
Recién la integración, eso es lo que no estaba. Vamos a ponerlo. Vamos a... lo que pasa es que esto tiene tiempo y me va... No importa, lo vamos a poner así. Entonces, cuando esto está completo, escenarios y subescenarios completos, verificados y validados. ¿Sí? Cuando yo tengo los escenarios y subescenarios completos, verificados y validados, recién es el momento de integrar. Recién es el momento de integrar. Porque un poco esto está bien para mostrar lo que es la jerarquía, escenarios, subescenarios, escenarios integradores. ¿Por qué? Porque los subescenarios como que van a una situación de más bajo nivel, van para abajo porque es más bajo nivel. Y en algún momento lo que empiezo a hacer es una mirada global, ¿no es cierto?, de los escenarios. Pero eso hay que tener claro que se hace una vez que están completos y verificados todos estos escenarios. No es en cualquier momento. Acá, bueno, esto no sé, a ver si, por ejemplo, ¿no? Acá, bueno, no, ya sé lo que voy a hacer. Esta la voy a sacar para no hacer lío y lo voy a poner acá. Así, ¿sí? Escenarios y subescenarios, bueno, esto le falta la flechita, quedó incompleta. Pero acá, la idea es que los escenarios, yo tengo, ¿no? Describo el escenario 1, encontré un subescenario, otro subescenario, el subescenario 2 tiene el subescenario 3, describo el escenario 2, que tiene tantos subescenarios, ¿sí? Describo el escenario N. Recién cuando todo esto está completo, verificado y validado, integro. ¿Estamos? O sea, este proceso, a ver si lo podemos poner, vamos a poner así. Comienza el proceso de integración. Acá hay algo que no está del todo bien. No sé bien este dibujo si sirve para algo. Bueno, que entonces dice, ¿qué es un subescenario? Son escenarios que describen con mayor detalle un episodio de otro escenario. ¿Sí? Son usados cuando se detecta comportamiento común. Esto es bastante útil. A veces uno dice, paga la foto, y bueno, en todos esos escenarios se describe cómo se paga la foto. Bueno, no, saquemos eso a un subescenario y reemplacemos todos ese grupo de episodios que se repiten en los escenarios por el nombre del subescenario. Aparecen cursos de acción condicionales o alternativos, ¿no? Que son iguales, como esto, ¿sí? El paraguas está roto, si el paraguas está roto, bueno, a esto se refiere, condicionales, complejos, pero con cursos de acción que se pueden extraer. O se detecta en un escenario la necesidad de mejorar una situación con un objetivo concreto y preciso. Bueno, esto un poco es también, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿cómo se da la clase? Bueno, la teoría, hacemos la práctica en los canales y después hacemos las consultas. Por agarrar algo. Yo puedo describir, ¿no? Que la práctica en los canales, supónganse, les decimos en qué horario arrancamos, cada grupo se dirige a los canales, los profesores pasan por los canales preguntando, se desarrolla el TP o los TP en cuestión, se vuelve en un determinado horario. Ahora,
Si yo esto lo repito, ¿no es cierto? Por dos motivos lo puedo sacar a un subescenario. Uno, por claridad. ¿Por qué? Porque yo no, cuando estoy hablando de dar la clase, me quiero centrar en lo que es la teoría, supónganse. Entonces, quiero que quede claro las acciones de la teoría. Entonces, cuando yo llego a explicar que se van a los canales para hacer la práctica, se corre el eje por ahí de lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo todos esos episodios por un subescenario y lo describo afuera. Ese puede ser un caso, o sea, para mejorar la descripción. Y el otro es este que yo decía antes, todos pagan, supónganse, para todas las clases, todos los temas, en algún momento se va a los canales a trabajar. El proceso es el mismo, lo que varía es que según el tema es el TP que tienen que hacer. Bueno, entonces, ¿qué hago? Y lo puedo sacar y reemplazar en todos los escenarios donde van a los canales y dejar el proceso en un subescenario. Esto también permite que uno pueda de golpe corregir ese subescenario para meterle más detalle o cosas por el estilo. Porque, por ejemplo, adentro del subescenario yo podría poner, si el tema es el EL, realizar TP1. Si el tema son escenarios, realizar TP2. Si el tema, y se terminó, ¿no es cierto? Bien. Y habíamos dicho que en el caso de bueno, en el caso de que aparezca un subescenario, es la idea es que tenemos que reemplazar ese conjunto, ¿no? De ese escenario que está acá adentro hay un escenario. Tomar una muestra es un escenario en sí mismo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, acá lo pongo en mayúscula con un hipervínculo al título del subescenario. Y lo que no pongo es ni en actores ni en recursos, no pongo toda la información que tenga que ver con actores y recursos del subescenario. Solo quedan actores y recursos que corresponden a las acciones simples. Esto es muy importante. Cada escenario guarda su información. Cada escenario guarda su información. Nunca pongo la información de un subescenario. Y los escenarios integradores, ¿no? Entonces dijimos, completamos, acá sí está puesto, se construye una vez completo, verificado y validados, todos los escenarios. Son escenarios que agrupan escenarios relacionados para ofrecer una visión global del contexto. Imagínense que si yo no tengo completo todos los escenarios, corro el riesgo, ¿no? De que me apareció un escenario que no había visto y nada, después tengo que corregir el escenario integrador, no o sea, tengo que dejar consistente todo. Entonces, no, la integración hay que hacerla una vez que yo ya no toco los escenarios. Y tienen una visión global del contexto. Y tienen una característica particular. Y esa característica, ¿cómo me doy cuenta que este es un integrador y no el anterior? Porque el anterior ejemplo que analizamos recién de tomar la muestra, lo que tenía eran episodios que son acciones simples. Entonces, si hay un episodio con una acción simple, el escenario ya no es integrador. Solo es integrador aquellos que tienen todos sus episodios escenarios. Acá se pueden ver que son todos hipervínculos a escenarios. ¿Van a un subescenario? No, son al nivel de escenarios más alto. Recuerdan que de ahí yo puedo ir bajando en subescenario en profundidad que quieran, pero yo siempre hago referencia al primer nivel, ¿no? Ese primer nivel de los escenarios que generan una jerarquía propia con sus subescenarios. Entonces, estos siempre son escenarios raíz, nunca son subescenarios. Entonces, esa es una característica. Todos sus episodios son hipervínculos a escenarios, nunca subescenarios. ¿Por qué? Porque cuando yo incluyo analizar un insumo, si este tiene subescenarios, ya lo estoy incluyendo con el escenario de mayor nivel. Analizar un insumo incluye un subescenario, por lo tanto, no hay nada que, no tiene ningún sentido, ya están, ya los arrastra, ¿no? A los subescenarios. Actores y recursos en blanco, vacíos. Y la precondición es algo que también acá
yo se lo había sacado el otro día, pero la precondición es así. Para almacenar los insumos, la precondición de este escenario se tiene que satisfacer con alguno de los anteriores. Generalmente es con el anterior. O sea, el escenario 5, ¿no? La precondición se satisface con el escenario 4. La precondición del escenario 4 se satisface con el escenario 3. La precondición del escenario 3 se satisface con el escenario 2 y la precondición del escenario 2 se satisface con el escenario 1. ¿Y dónde arranca el 1? Donde queda la precondición. Entonces dice, usted va a tener siempre que las precondiciones de los escenarios que están acá se van a satisfacer por alguno de los escenarios, porque a veces por ahí, supónganse, almacenar los insumos, bueno, ya estaba satisfecho su precondición en generar el protocolo. Bueno, no me interesa que sea el anterior. Normalmente es el anterior, pero puede ser cualquiera de los anteriores. ¿Sí, Pi? Pero puede suceder que haya una precondición externa que no está vista. Entonces, esa precondición externa no la satisface ninguno de los escenarios anteriores. Entonces, en ese caso, esas precondiciones que no se satisfacen por ninguno de los episodios son las que van en la precondición del escenario integrador. ¿Cuáles van? La precondición del escenario primero, más la de las precondiciones que no se están satisfechas por ningún escenario previo. Esa es una característica que tienen. Es lógico también, porque yo digo, bueno, la relación entre, digamos, esto decimos que tiene un orden, que primero se tiene que hacer almacenar un insumo, después examinar los recursos, después identificar insumos analizados y así. ¿Qué significa? Después, después. Y significa que tienen un orden. Entonces, si yo tengo algo que tiene un orden, si yo les digo a ustedes que primero tienen que aprender el LEL para aprender los escenarios, por algo es. Entonces, va a haber algo de la construcción de escenarios, por ejemplo, la derivación, que necesita del LEL. Bueno, esa relación existe porque siempre que hay un orden es por algo. Entonces dice, todo lo que está dado por el orden eso ya está satisfecho por un escenario que ya está en el grupo de episodios. Busque aquellas precondiciones que son fundamentalmente externas. Supónganse que para generar el protocolo tiene que haber llegado de otro laboratorio una solicitud. Y eso no lo satisface ninguno de estos. Bueno, esa precondición es la que va acá, en el integrador. Esto no importa. Importa, pero no es necesario. Entonces, una vez que ya repasamos estos conceptos, sí nos podemos meter en el tema real, que es el tema de la integración. ¿Por qué digo esto? Y porque yo quería que ustedes, para empezar a hablar de la integración, bueno, recuerden, ¿no? Repasar estos conceptos de los escenarios integradores, en qué momento se construye cada uno, porque esto es fundamental para entender el proceso, ¿no? Fíjense, dice, ¿no? Esto es un SADT, es un modelo de análisis y diseño estructurado, que el orden lo da las flechas, ¿no? Las flechas es lo que va dando cuál de hecho, no necesariamente son secuenciales, pero por una cuestión, porque esto después se explota, ¿no? Yo puedo explotar el derivar en otro gráfico, puedo explotar describir en otro gráfico, se los numera para poder tener la referencia más fácil. Pero no ese es el orden. Obvio que tiene un orden lógico de hacer. Derivo, describo, organizo, verifico y valido. Pero no es el orden, porque de golpe, fíjense que yo puedo venir por acá, de acá, ¿ven? Puedo saltar directamente a la validación. Entonces, si yo puedo de acá saltar directamente a la validación, pasé del 2.2 al 2.5. Bueno, es la flecha lo que da el orden.
tiene entradas, tiene controles y tiene salidas. Fíjense que lo que sale de la verificación es la lista de deos. No sale el LEL corregido, es la lista de deos. Esta lista viene por acá, ¿ven? Lista de verificación, viene por acá y viene a describir para corregir todas las cosas que están mal. Entonces va dando el orden. Fíjense, deriva, describe, organiza. Organizar tiene dos subactividades. Una es reorganizar y otra es integrar. Acá, ¿sí? Tienen reorganizar, que es para ver lo que hablamos antes, de las superposiciones. ¿Qué pasa si yo empiezo a describir un escenario integrador? Fíjense, ¿no? Quiero describir un escenario integrador y de golpe me doy cuenta que pasé del escenario A al C directamente y me está faltando el B en el medio. Bueno, la integración sirve también para detectar escenarios que se omiten. Definir relaciones entre escenarios e integrar. Bueno, pasos para la integración. Construir jerarquías, estas son otras jerarquías. Tenemos un problema con la palabra jerarquía que están usadas de maneras diferentes. Tenemos las jerarquías conceptuales del LEL, ¿no? Acá tenemos las jerarquías entre escenario, subescenario e integrador. Y acá está hablando de las jerarquías que yo comentaba hace un ratito, que yo tengo un escenario y tengo subescenarios. Entonces generan una pequeña jerarquía entre ellos. ¿Por qué? Porque el escenario que está arriba es lo que se llama escenario raíz, contiene los subescenarios. A su vez, un subescenario puede contener uno o más subescenarios. Entonces, bueno, se va armando una jerarquía. Se construyen las secuencias de esas jerarquías, se construye el esqueleto de los escenarios integradores y se completa. Vamos a ver paso por paso. Entonces dice, paso 1. Jerarquías, relación entre escenarios y subescenarios. Voy a mostrar directamente el dibujito. Fíjense, acá dice que yo tengo esta lista de escenarios. No, tengo 14 escenarios. Entonces dice, cursar en forma presencial, el 1. El 2, cursar en forma no presencial, el 2. El 3, realizar trabajos prácticos. Resulta que realizar trabajos prácticos tiene como subescenario entregar los trabajos prácticos, corregir los trabajos prácticos y comunicar correcciones al alumno. ¿Ven? Entonces tengo que el 4, el 5 y el 6 son subescenarios del 3. Entonces lo dibujo como una jerarquía. Sigo. El 7. Comunicar temas generales al alumno. Nunca un escenario puede estar acá abajo y acá arriba, ¿eh? No, o está acá abajo o está acá arriba. Comunicación, bueno acá, 7. Dice comunicación, comunicar temas generales al alumno. Pero resulta que el 7 es parte de elaborar la teoría constructiva. Es un subescenario de 8. Se marca como subescenario. 9, registrar las notas de los alumnos. 10, elaborar los apuntes. 11, definir el calendario académico, que también tiene como subescenario comunicar temas generales al alumno. Fíjense que yo acá lo que muestra es que puedo tener un mismo subescenario que participa en escenarios diferentes. Esto está perfecto. Y tenemos el 12, que es designar a los tutores, firmar las actas el 13 y 14, administrar las actas a partir de los alumnos inscriptos. Entonces, lo que se hizo acá fue el paso 1, que lo que hace es definir las jerarquías entre escenarios y subescenarios. Nada más que entre ellos, escenarios y subescenarios, que es lo único que tengo en este momento, ¿no? Porque cuando yo llegué acá, lo único que tengo son estos 14 escenarios descriptos. ¿Puede ser que todos estén acá arriba y no tenga subescenarios? Sí, puede ser.
habría que ver si es correcto o no, pero no indica ni que está mal ni que está bien. Puede ser, todo depende cómo están descritos los escenarios, el caso que corresponda. Bien, pero insisto mucho en el concepto de subescenarios porque cuando ustedes están como, ¿no? Como que lo escuchan, bueno, abre un poco el panorama para encontrarlos, los subescenarios. Entonces, dice, el paso 1, y fíjense acá, dice, es identificar, se hacen estas jerarquías entre escenarios y subescenarios, ¿para qué? Para identificar los raíz. Por eso les digo, el 4 no puede estar acá abajo y acá arriba, o está acá o está acá. Fíjense que los que están abajo no están arriba y viceversa. Entonces a mí me interesan los que están bien arriba, los escenarios raíz, o sea que pueden o no contener subescenarios. Fíjense que el 1, 2, 9, 10, 12, 13 y 14 no tienen subescenarios, pero son escenarios raíz, no importa. No son subescenarios. ¿Qué busco hacer yo acá? Descartar los subescenarios, esa es la realidad. Quiero saber cuáles son subescenarios porque no los quiero. ¿Por qué no los quiero? Porque los voy a usar cuando use el 3, los voy a usar el 7 cuando use el 8 o el 11. Entonces tengo escenarios raíz y recordar que estos subescenarios no entran en la integración ya que son parte de los escenarios que lo contienen. Por lo tanto, en la integración yo voy a usar el 3, repito esto, ¿no? Voy a usar el 3. Por lo tanto, estoy incluyendo el 4, el 5 y el 6. Paso 2, ¿no? Dice generar secuencias. Detección de orden entre los escenarios raíz. Bueno, esto después está para que ustedes después lo lean. Yo lo voy a resumir en esto. ¿Qué es lo que busco acá? Estos son los escenarios y acá ya empiezo a hablar del orden que tienen los escenarios. Lo que yo estoy mostrando, los dibujitos que estoy mostrando, todo esto hay que hacerlo exactamente igual para el caso de cada uno. Entonces dice, ¿usted qué tiene que hacer? Voy para atrás. Acá. Dice, ¿no? El conjunto de jerarquías que inmediatamente preceden a otra. Yo quiero saber, entre los escenarios raíz, ¿cuál es el orden entre esos escenarios? A ver si alguien se da cuenta qué me indica orden entre los escenarios. Las precondiciones. Exactamente. Las precondiciones. Por ejemplo, ¿no es cierto? Lo más fuerte son las precondiciones. Cuando yo tengo un escenario, estoy yendo para atrás, ¿eh? Cuando yo digo, bueno, me tendría que ir a un ejemplo y, bueno, me metí en camisa 11 varas. No, me metí en camisa con el ejemplo, ¿no? Pero puedo buscar en otro. em, tengo, ¿cómo es? Me logré concentrar, pero me voy fácilmente. Em, no, acá no es. Es acá. Fíjense, cuando uno pone una precondición, ¿no? Acá tienen ejemplos de escenarios. Cuando uno pone una precondición, dice, debe tener las órdenes de producción e incluir en los programas de fabricación. Tiene que haber algún escenario que haga eso, que incluya los programas de las órdenes de producción en los programas de fabricación. Entonces, las precondiciones de los escenarios, acá no va nunca el nombre del escenario,
Siempre va la descripción de lo que tiene cómo puede iniciarse, qué necesita para iniciarse este escenario. Entonces, en este contexto, yo escribo una oración, pero luego, en algún momento, va a tener que haber un escenario que incluya las órdenes de producción en los programas. Porque yo estoy diciendo, sí, tiene que haber pagado el trámite. Ok, tiene que haber pagado el trámite, pero tiene que haber un escenario que sea pagar trámite. ¿Se entiende, no? Que, o sea, no son cosas sueltas. Están íntimamente relacionados las precondiciones con el escenario que satisface esa precondición, que en orden de precedencia es el anterior. Entonces, ¿cómo armo las secuencias? Las secuencias las armo pensando en eso. Entonces digo, el 8, ¿no? Necesita del 10. O sea, la precondición del 8 se satisface con el escenario 10. Como en el caso de meter en los programas las órdenes de producción, en los programas de fabricación, bueno, eso sería el 8. Y el 10 es el que organiza las órdenes de producción en los programas de producción. Entonces, miro las precondiciones. ¿Qué sucede? Yo puedo tener un escenario que tenga más de una precondición, ¿no? Que pueda tener dos, tres, no hay límite, puede haber n precondiciones. Entonces, por cada precondición voy a tener que ver cuál es el escenario que la satisface. Entonces, supónganse que si yo tuviera que yo puedo tener esto, ¿no? Entonces digo, bueno, este es el que me genera los programas, pero tengo otro que dice que, qué sé yo, que tiene que tener también la autorización de la gerencia. Bueno, serán los dos que se necesitan previamente para poder, ¿no? Construir el escenario en cuestión. Entonces, el orden de precedencia tiene que ver con esos dos escenarios. Cada precondición corresponde a un escenario. Entonces, si yo tengo varias precondiciones, obviamente estoy hablando de varios escenarios previos. ¿Cómo se van haciendo? Se hace el círculo, se pone el número y se ponen los que van anterior. Y se va armando la cadena. ¿Qué puede pasar? Y puede pasar, como pasa acá, que el 10 no es que no tiene precondición, sino que no hay un escenario que lo preceda. ¿Por qué? Porque dice que el solicitante está parado en la puerta de la policía. Bueno, si lo tengo parado ahí, yo no tengo un escenario que diga cómo llegó el solicitante y se paró en la puerta. Entonces, ya está. La precondición que tiene, no hay un escenario que la satisfaga. Entonces, ese es un inicio de secuencia, que es lo que está pasando acá. ¿Qué puede pasar a veces? Y a veces puede pasar que lo que falta, supónganse que yo vi esto y de golpe digo, che, pero ojo, porque el 3 y entre el 3 y el 8 hay una acción que no estoy viendo. Esa acción que no estoy viendo es un escenario que me está faltando. Entonces acá puedo detectar una omisión. Esto es muy, muy importante, que me permite detectar, este proceso permite detectar omisiones. Ahora, si la secuencia, o sea, esto que muestra, este ejemplo que están viendo ustedes en pantalla, lo que muestra es que yo puedo tener más de una secuencia. Ojo, hay casos que queda todo un choclito, todo unido y es una única secuencia. ¿Está bien? Sí, está perfecto. En este caso, quedaron tres secuencias, se la muestra porque es más atractivo que mostrar uno solo. ¿Y cómo me doy cuenta? Y me doy cuenta porque hay uno que no tiene, que su precondición no tiene escenario relacionado. Entonces, bueno, son cabezas de secuencia. En este caso quedaron los tres. Punto. Quedaron tres secuencias. Si ustedes se ponen a mirar es 1, 2, 3. El 4, el 5 y el 6 eran subescenarios. Acá no aparecen. El 6 no me acuerdo, el 6 y el 7 también eran sí, el 6 era subescenario del 3,
Era el 4, el 5 y el 6, y después estaba el 7. Por lo tanto, acá arrancó 8, el 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Que no está ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7, que son subescenarios. Trabajé con los escenarios raíz, por eso dice secuencia entre los escenarios raíz. Estos escenarios, entonces esta secuencia, paso 1 hice la jerarquía, paso 2 hago las secuencias. ¿Por qué? Porque a través de esta secuencia yo puedo saber si me quedó un escenario integrador o en este caso me quedaron 3. Cada secuencia equivale a un escenario integrador. Dice paso 3, construir esqueleto de los escenarios integradores. Por cada secuencia se construye un esqueleto de un escenario integrador. Voy a pasar, porque el texto está para explicarles cómo es. Entonces, ¿qué sería el esqueleto? La plantilla, título, objetivo, contexto, recursos, actores, episodios, excepciones. Entonces, ¿qué dice? Dice, usted agarre la plantilla. Esa secuencia va a estar representando un integrador, cuyos episodios son el orden en que aparecen, ¿no?, en la secuencia, el 10 y el 8. Cuando Listo. Paso a la otra secuencia. No le pongo nada más, ¿eh? No le pongo nada más. Secuencia 2, 3, 9 y 13. Entonces pongo los episodios con los números de los escenarios raíz que detecté. Y acá fíjense, 14, 12, 11 y el 1 y el 2, porque acá no está especificado si se hacen en paralelo, si se hacen en qué orden se hace. Entonces lo que hace es romper el orden, ¿no? Hace sin secuencia. Entonces armó los 3 esqueletos con los episodios que representan cada secuencia. Y ahora vamos a completarlos. ¿Cómo se completa? Bueno, primero reemplazo el número por el título del escenario. ¿Sí? Fíjense, voy a ir pasando y después vuelvo para atrás. Fíjense, ¿no? Acá tengo los 3 y acá tengo los que había hecho en la secuencia 3. Voy ahora a volver al 1. Una vez que usted dice elaborar apuntes, elaborar teoría constructiva, entonces dice, acá sí lo proponemos nosotros. Dice, bueno, dele un título, vea qué episodios tiene y busque un título, elaborar teoría. ¿Cuál es el objetivo? Elaborar el material teórico de la cátedra. No tiene ubicación geográfica ni temporal, le puso las precondiciones y se terminó. Fíjense que actores y recursos está vacío. Lo mismo acá, completó, realizar trabajos prácticos, registrar las notas del alumno en el acta, firmar las actas. ¿Qué título le puso? Calificar alumnos. Objetivo, asignar notas a los alumnos. Y el último, lo mismo, dice administrar las actas, designar tutores, definir calendario académico, cursar de forma no presencial, cursar de forma presencial. O sea, este, administrar cursos, llevar adelante un curso, etcétera. O sea, se hacen las jerarquías, ¿no? Se detectan los escenarios raíz. Con esos escenarios raíz se hacen las secuencias. Cuando ya las secuencias están identificadas, se arma la plantilla del escenario integrador, se ponen las secuencias, se las lleva a los episodios y después se empieza a completar el resto. Bien, ¿qué sucede? ¿Hasta acá se entendió? Sí, yo que sí. Sí, 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 profe. ¿Sí? Vamos bien. Bien. ¿Qué pasa? Lo que genera esta secuencia es el integrador. A veces me faltan gráficos para mostrar lo que tengo en la cabeza. Acá había fíjense,
Dice, ¿no? Nosotros estamos trabajando con este nivel, con estos escenarios. Los subescenarios dijimos que arman la estructura, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo y hago la integración, lo que genero es el integrador, digamos, el nivel más cerca de integrador. ¿Se entiende? Es el nivel directo. ¿Qué pasa? Cuando yo en la integración genero un solo integrador, eso queda perfecto. Porque si yo generé uno solo, listo, tengo un solo integrador. Pero, ¿qué puede pasar? Fíjense, si yo hubiera trabajado con pasaporte, tendría el integrador uno que es obtener pasaporte por primera vez, el integrador 2 que es obtener el pasaporte por reválida, el integrador 3 que es un pasaporte para un menor de edad, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué digo? Y digo que tengo un montón de integradores en este nivel más cercano a los escenarios comunes. Pero yo eso lo podría volver a integrar. ¿Por qué? Y porque eso, digamos, yo en algún momento quiero tener un solo integrador. Un solo integrador. Y eso es lo que me estaba mostrando este gráfico. Uy, me pasé de largo acá. Eso es lo que me estaba mostrando. Yo, supónganse, esto podría ser, ¿no? Acá tengo administrar curso, elaborar teoría y calificar alumnos. Pero estos tres, a su vez, yo los podría integrar a un nivel más alto, que sería, qué sé yo, bueno, allá está acá administrar curso, no sé, algo de mayor nivel que podría ser. En el caso de los pasaportes sería realizar el trámite de pasaporte, uno de mayor nivel, y sus tres episodios sería trámite de pasaporte por primera vez, renovación, etcétera. ¿Sí? Esos serían los episodios. Esos episodios serían escenarios integradores lo que lo conforman. ¿Se entiende, no? Que a medida que yo subo de nivel en la jerarquía entre escenarios, lo que contienen los episodios siempre pueden ser para abajo. Nunca puedo, o sea, para abajo inmediatamente. Yo no puedo decir que un escenario común pueda tener un integrador como episodio. Tienen que ser subescenarios. Se deben respetar los niveles que corresponden. Entonces, acá, qué sé yo, sería dar clase, supóngase, ¿no? O, dar clase en un LAM. Este se podría llamar dar clase en un LAM y sus tres episodios serían estos tres escenarios integradores. Esto es bastante común y queda mucho mejor cuando uno los va integrando. ¿Por qué? Porque se va entendiendo de qué sé yo digo, sí, en algún momento uno obtiene el pasaporte. Ahora, el caso del pasaporte de renovación por primera vez son como particularidad. Entonces, esos integradores a mí me están dando la particularidad, pero yo llego al lugar y llego yo que voy a hacer el pasaporte, una renovación, llega el otro con un menor de edad, llega el otro para renovar, vamos todos al mismo lugar y ahí es donde se divide por trámite. Entonces, esa integración muestra eso, ¿no? Por eso, cuando es uno solo, no hay nada que hacer, pero cuando hay varios integradores, se integra aún más. Y estas flechas están al revés. Esas flechas están al revés porque la flecha es para arriba, no para abajo. Profe, aprovecho de una pregunta. Sí, dale, dale. Esos escenarios integrales que ahora están en verde ahí en la PPT, eh, ¿también son secuencia o no? Entiendo que no. Está muy bien tu pregunta, está muy bien. Son, sí, cuando vos armes este escenario integrador, ¿no? Este de mayor nivel, vas a tener que saber si primero se hace este, después se hace este. Ya acá uno podría hacer una secuencia, pero la verdad es que suelen ser pocos escenarios. Entonces generalmente lo podés manejar. Decir, no, primero, por ejemplo, vos podés decir, elaborar teoría podría llegar a estar en cualquier lugar, ¿no?
salvo antes de, o podrías ponerlo con numeral con administrar el curso. Claro, Porque a lo que voy es que si dependen entre sí, o sea, si fuesen una secuencia, ¿por qué no quedaron ya integrados en el paso anterior, ¿no? porque el paso anterior los detectó. Claro, Dale, pregunta, o sea, pero si de los integradores, tengo integrador uno, integrador 2, administrar curso y elaborar teoría, ¿no? Sí, estos de acá. Si supongamos que elaborar teoría depende, o sea, lo puedo poner en secuencia y por lo que depende de administrar curso, en un caso hipotético, ¿no? Eh, ¿Por qué no detecté la secuencia como que estaba junta esa secuencia antes? Porque no los tenías los integradores. Porque vos de administrar curso, elaborar teoría y calificar alumnos, los detectaste con el proceso de integración. Hasta ese momento vos no lo tenías. Es más, generalmente cuando vos lo haces intuitivamente, por ahí lo que se comete el error es que se va para arriba, se baja. O sea, vos te das cuenta, vos decís, sí, es el trámite de pasaporte, o es todo lo que se hace para dar una clase, pero no te vas dando cuenta exactamente el nivel de ordenamiento que tiene que tener hasta que los vas integrando y vas haciendo los pasos. No sé si te contesté. Sí, ahí ya, con eso último ya entendí. Ah, ok. Gracias. Lo estoy mostrando en los pasos porque a medida que voy descubro escenarios y subescenarios cuando empiezo. Termino de descubrir todo escenario y subescenario, empiezo a descubrir el primer nivel de escenarios integradores, porque del proceso sale el primer nivel, o sea, lo más cerquita, ¿no? Pero eso no quita que para arriba vos puedas elaborar un poco más los escenarios integradores. Entonces va siendo a medida que se va avanzando. Claro, perfecto, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? Bien, Profe, sí, dale. tengo una pregunta. ¿Puede haber algún caso, cuando hay un subescenario, sí o sí siempre es en episodios, o puede haber un caso en que tengas una excepción en la que te dicen la causa y la solución pueda llegar a ser un Sí, subescenario? podés, sí, claro que podés. Ah, Esos no van, no entran dentro del proceso. ok, entiendo. Esos no entran. Bien, muy bien, la pregunta es muy buena. Entonces, dice, la actividad de integración es para agrupar los escenarios en uno o varios escenarios de mayor nivel. Si aparece un escenario integrador antes de la integración, no debe ser incluido en este proceso, porque a veces aparece, porque ustedes, nada, es parte de lo que uno observa, ¿no? Es importante recordar que no se deben mezclar los diferentes niveles de escenarios. Esto que yo les decía, yo no puedo tener un escenario común un episodio que llame a un subescenario, porque se supone que todavía no los tengo aparte, ¿no? Em, el nivel más bajo de escenarios integradores se compone de los escenarios raíz. Entre los escenarios integradores existe una jerarquía propia que debe ser representada y cuando el contexto en estudio es pequeño, es posible integrar los escenarios sin el proceso. Esto es importante porque ustedes, en un caso chiquito, a medida que van haciendo los escenarios, van haciendo la integración en la cabeza, ¿no? Van pensando, mira, cómo son los pasos, cómo se va resolviendo. Pero esto piénsenlo en un proceso monstruoso donde eso es imposible de hacerlo en la cabeza. Profe, entonces si nosotros, suponiendo un proceso que es más chico, lo descubrimos desde antes, lo podemos plantear originalmente así. No, O sea, hacemos lo más como atómico posible y después integramos. el proceso es claro, el proceso es buscar los escenarios de menor nivel. Por eso, viste, bottom up. Vas primero de lo de menor nivel y vas subiendo. Ahora, ¿por qué? Yo a lo que me refiero es que a veces, viste, nada, uno no lo hace a propósito, lo ves, surge el integrador, se te vino a la cabeza, ¿viste? O el mismo el cliente a veces te cuenta un integrador. Entonces, uno empieza a escribir y el integrador sale. Bueno, lo que dice ahí es, si eso les pasó y no se dieron cuenta,
bueno, traten de dejarlo a un costado y hacer el proceso de integración, porque este proceso de integración permite detectar cosas que cuando uno lo hace a priori, hay cosas que por ahí se escapan, ¿no? Como la omisión de un escenario y cosas por el estilo. Dice, el proceso este es un proceso virtuoso, háganlo así. Por más que ustedes se crean dar cuenta de cuál es el orden que tienen que tener los escenarios, ¿sí? Que es muy común que uno, más cuando son chicos los casos, ¿no? Dice, cuando trabajan varios ingenieros o existen muchos usuarios, el proceso toma relevancia, ya que es necesario integrar todas las partes e identificar las omisiones. Entonces, supónganse que tenemos 2 o 3 que están trabajando. Bueno, ¿cómo sé que entre lo que agarró el ingeniero 1 y lo que agarró el ingeniero 2 no quedó un huequito que nadie vio? Me doy cuenta cuando integro, porque yo integro todos esos escenarios. ¿Sí? Bien, Sí, bro. bien. Entonces, vamos a hacer un break, un chiquitín, un ratito, hasta y cuarto más o menos. Vamos a hacer un break y vamos a retomar.